46. Distensión abdominal y ascitis. Distensión abdominal. La distensión abdominal es manifestación de innumerables enfermedades. El paciente puede señalar que tiene distensión abdominal y advertir un aumento en la circunferencia del abdomen, que se manifiesta por ropas demasiado ajustadas o porque no cierra su cinturón. A menudo indica molestias del abdomen, aunque con menor frecuencia señala dolor. Si la distensión del abdomen se acompaña de dolor, suele ser consecuencia de una infección intraabdominal, peritonitis o pancreatitis. Las personas con distensión abdominal por líquido de ascitis, líquido en la cavidad abdominal, pueden señalar que en fecha reciente identificaron una hernia inguinal o umbilical. La disnea puede ser resultado de la presión que se ejerce contra el diafragma y la imposibilidad de expandir plenamente los pulmones. Etiología. Las 6F, en inglés. Flatos, grasa, fat, líquidos, fluid, embarazos, fetus, heces, feces, o neoplasias fetal growth, son útiles para establecer la causa de la distensión abdominal. Flatos. La distensión del abdomen puede ser consecuencia del incremento en el volumen de gases intestinales. En circunstancias normales, el intestino delgado contiene unos 200 mililitros de gases, en los cuales predominan nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano. El nitrógeno y el oxígeno provienen del aire exterior consumido, deglutido, en tanto que el dióxido de carbono, el hidrógeno y el metano se generan en el interior de las asas intestinales por fermentación bacteriana. El incremento del volumen de gases intestinales se observa en diversas situaciones. La aerofagia, que es la deglución de aire, puede hacer que aumenten los volúmenes de oxígeno y nitrógeno en el intestino delgado y con ello la distensión del abdomen. El cuadro mencionado típicamente es consecuencia de engullir de forma desmesurada alimentos, de masticar chicle, de fumar o como reacción a la ansiedad, que origina eructos repetitivos. En algunos casos el mayor volumen de dichos gases es consecuencia del metabolismo bacteriano de sustancias muy fermentables como la lactosa y otros oligosacáridos, que puede culminar en la generación de hidrógeno, dióxido de carbono o metano. En muchos casos no se puede detectar la causa exacta de la distensión del abdomen. En algunas personas, en particular las que tienen síndrome de colon irritable y timpanismo, la sensación subjetiva de tensión intraabdominal se atribuye al difícil tránsito de gases por los intestinos y no a un aumento de su volumen. La distensión abdominal, que constituye el incremento objetivo de la circunferencia del abdomen, es resultado de la falta de coordinación entre la contracción del diafragma y la relajación de la pared anterior del abdomen en reacción a un incremento en las cargas volumétricas intraabdominales. En ocasiones, la intensificación de la lordosis lumbar explica la distensión abdominal manifiesta. Grasa. El aumento de peso, con incremento en la cantidad de grasa abdominal, puede hacer que aumente la circunferencia abdominal y el sujeto la perciba como distensión del abdomen. El depósito de grasa en el abdomen puede ser consecuencia de desequilibrio entre la ingestión calórica y el gasto de energía, lo cual es consecuencia de una dieta inadecuada y de un modo de vida sedentario. Esto también es manifestación de algunas enfermedades como el síndrome de Cushing. El exceso de grasa abdominal se ha vinculado con un mayor riesgo de resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares. Líquidos. La acumulación de líquido en el interior de la cavidad abdominal, ascitis, suele distender la pared del abdomen y se expone en detalle en párrafos siguientes. Embarazo. El embarazo hace que la circunferencia abdominal aumente. De manera típica, entre las 12 y 14 semanas de gestación se detecta por primera vez el mayor tamaño del abdomen, fecha en que el útero se desplaza de la pelvis para ascender al abdomen. La distensión del abdomen puede observarse antes de tales fechas como consecuencia de retención de líquidos y relajación de los músculos abdominales. Heces. El mayor volumen de heces en el colon en casos de estreñimiento o obstrucción intestinal intensa, también puede hacer que la circunferencia abdominal aumente. Los cuadros anteriores suelen acompañarse de dolor abdominal, náusea y vómito y se les diagnostica por medio de estudios de imágenes. Neoplasias. Una tumoración en el interior del abdomen puede distender el abdomen.
El aumento de volumen de los órganos intraabdominales, en específico del hígado, hepatomegalia, o el vaso, esplenomegalia, o un aneurisma de la aorta abdominal pueden ocasionar distensión abdominal. La distensión de la vejiga también ocasiona distensión del abdomen. Estudio del paciente. Distensión abdominal. Anamnesis. Dilucidar el origen de la distensión abdominal comienza con la anamnesis y la exploración física. Es importante interrogar al paciente sobre el desarrollo de síntomas que sugieran cáncer, en particular pérdida de peso, diaforesis nocturna y anorexia. La imposibilidad de expulsar heces o flatos, gases, junto con náusea o vómito sugiere obstrucción intestinal, estreñimiento intenso o ileodinámico, ausencia de peristaltismo. El incremento en el número o el volumen de los eructos y de los gases expulsados puede orientar hacia la posibilidad de aerofagia o una mayor producción de gases en los intestinos. Es preciso interrogar al paciente sobre factores de riesgo de hepatopatías crónicas o sus manifestaciones, que incluyen consumo excesivo de bebidas alcohólicas y desarrollo de ictericia, lo cual sugiere la presencia de ascitis. También hay que investigar otros síntomas de trastornos clínicos que incluyen insuficiencia cardíaca y tuberculosis, que pueden ocasionar la presencia de ascitis. Exploración física. El médico buscará signos de enfermedad de índole general. La presencia de linfadenopatía, en particular la supraclavicular, ganglio de Virchow, sugiere metástasis de alguna neoplasia abdominal. En la exploración del corazón hay que tener enorme cautela para valorar la elevación de la presión venosa yugular, JVP, jugular venous pressure. Signo de Kussmaul, incremento de la presión venosa yugular durante la inspiración. Un chasquido pericardíaco, que puede detectarse en casos de insuficiencia cardíaca o pericarditis constrictiva, así como el soplo de insuficiencia tricuspidea. Signos como telangiectasias, eritema palmar, dilatación de venas superficiales alrededor de la cicatriz umbilical, signo de cabeza de medusa, y ginecomastia sugieren hepatopatía crónica. La exploración abdominal se inicia con la inspección en busca de distensión desigual o tumoraciones manifiestas. Se emprenderá la auscultación enseguida. El hecho de no detectar ruidos intestinales o la presentación de ruidos localizados, de tono alto, orienta hacia la posibilidad de ileodinámico u obstrucción intestinal. El soplo venoso al nivel de la cicatriz umbilical puede sugerir la presencia de hipertensión portal y en contadas ocasiones se percibe un soplo áspero en personas con carcinoma hepatocelular o hepatitis de origen alcohólico. La distensión del abdomen causada por gases intestinales se diferencia de la causada por líquidos o una tumoración sólida, por medio de la percusión. El abdomen lleno de gas tiene carácter timpánico, en tanto que el que tiene una tumoración o líquido tiene carácter mate a la percusión, matidez. Sin embargo, el hecho de no detectar dicha matidez no descarta la presencia de líquido de ascitis, porque se necesita como mínimo el depósito de 1500 mililitros de él para su detección en la exploración física. Por último, el médico debe palpar el abdomen en busca de dolor a la palpación, presencia de tumoraciones, esplenomegalia, hepatomegalia o la presencia de nódulos en hígado que sugieran cirrosis o una neoplasia. La palpación superficial del hígado puede detectar pulsaciones que sugieren flujo retrógrado que viene del corazón en individuos en insuficiencia ventricular derecha, particularmente la insuficiencia tricuspidea. Estudios de imágenes y de laboratorio. Las radiografías de abdomen se utilizan para detectar la dilatación de asas intestinales, que sugiera obstrucción intestinal o ileodinámico. Con la ecografía de abdomen se detectan incluso 100 mililitros de líquido de ascitis, hepatoesplenomegalia, nódulos en el hígado o una tumoración. La ecografía suele ser inadecuada para detectar linfadenopatía retroperitoneal o una lesión en páncreas, por el gas intestinal que se interpone en las imágenes. Si se sospecha un cáncer o enfermedad de páncreas se podrá realizar tomografía computarizada. Con esta técnica también se detectan los cambios que surgen en la fase avanzada de la cirrosis y de la hipertensión portal, figura 46, 1.
Los estudios de laboratorio deben incluir métodos bioquímicos para valorar la función del hígado, concentración de albúmina en suero, tiempo de protrombina, índice internacional normalizado, para la valoración de la función del hígado y una biometría hemática completa para detectar citopenías que puedan ser consecuencia de la hipertensión portal o de leucocitosis, anemia y trombocitosis, resultado de la infección sistémica. Es importante medir las concentraciones de amilasa y lipasa séricas para detectar pancreatitis aguda. Conviene cuantificar también las proteínas en orina si se sospecha síndrome nefrótico que puede ocasionar ascitis. En casos selectos, la medición del gradiente de presión venosa hepática, la diferencia de presiones a través del hígado, entre las venas porta y hepática, se logra al colocar un catéter en la vena hepática para confirmar que la ascitis se origina por la cirrosis, capítulo 337. En algunos casos se necesita una biopsia de hígado para confirmar la existencia de este último trastorno. Ascitis. Patogenia en presencia de cirrosis. La ascitis en los cirróticos es consecuencia de la hipertensión portal y de la retención de sodio y agua por los riñones. Mecanismos similares contribuyen a la formación de ascitis en la insuficiencia cardíaca. La hipertensión mencionada incrementa en grado significativo la presión en el interior de la vena porta. Según la ley de Ohm, la presión es el producto de la resistencia multiplicada por el flujo. El aumento de la resistencia dentro del hígado se produce gracias a varios mecanismos. En primer lugar, el desarrollo de fibrosis hepática, que es el elemento definitorio de la cirrosis, afecta la estructura normal de los sinusoides hepáticos e impide el flujo normal de sangre por el hígado. En segundo lugar, la activación de las células estrelladas del hígado, que median la fibrogenia hace que se desarrolle contracción de músculo liso y fibrosis. Por último, con la cirrosis disminuye la producción de óxido nítrico sintasa endotelial, con lo cual desciende la producción de dicho producto intermediario y aumenta la vasoconstricción intrahepática. La génesis de la cirrosis también se ha vinculado con el aumento en las concentraciones circulantes de óxido nítrico sistémico, a diferencia de la disminución que se observa en el interior del hígado, y también mayores niveles del factor de crecimiento endotelial vascular y del factor de necrosis tumoral, lo cual origina vasodilatación de arterias esplácnicas. La vasodilatación de la circulación esplácnica hace que se acumule la sangre y disminuya el volumen circulante eficaz, situación que perciben los riñones como hipovolemia. El paso siguiente es la vasoconstricción compensadora, por medio de la liberación de hormona antidiurética. De este modo, las consecuencias son retención de agua libre y activación del sistema nervioso simpático y del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, lo cual, a su vez, culmina en retención de sodio y agua por los riñones. Patogenia en ausencia de cirrosis. La ascitis en caso de no haber cirrosis suele ser consecuencia de carcinomatosis peritoneal, infección de peritoneo o enfermedad de páncreas. La primera entidad es consecuencia de cánceres primarios de peritoneo como el mesotelioma o el sarcoma. Cánceres de la cavidad abdominal como el adenocarcinoma de estómago o de colon o metástasis de carcinoma del seno o pulmones o melanoma, figura 46, 2. Las células tumorales que revisten el peritoneo generan un líquido con abundante proteína que contribuye a la formación del líquido de ascitis. El líquido del espacio extracelular es arrastrado al interior del peritoneo, lo cual contribuye todavía más a la génesis de ascitis. La peritonitis tuberculosa origina ascitis por un mecanismo similar. Los tubérculos depositados en el peritoneo exudan un líquido proteináceo. La ascitis pancreática es consecuencia de la fuga y paso de enzimas del páncreas al peritoneo. Etiología. La cirrosis explica 84% de los casos de ascitis. El líquido de ascitis del saco pericárdico, la carcinomatosis peritoneal y los cuadros de ascitis mixtos, que son consecuencia de la cirrosis y de una segunda enfermedad, comprenden 10 a 15% de los casos. Entre las causas menos frecuentes del trastorno están metástasis masivas en hígado, infecciones, tuberculosis, clamidia, pancreatitis y nefropatía, síndrome nefrótico. Entre las causas raras de ascitis están el hipotiroidismo y la policerositis familiar recurrente. Valoración.
Una vez confirmada la presencia de ascitis, se identifica mejor su origen por medio de paracentesis, método que se hace directamente con una aguja o un catéter fino por vía transcutánea para extraer líquido de ascitis, de la cavidad peritoneal. Los sitios que con mayor frecuencia se usan para tal procedimiento son los cuadrantes inferiores. Se prefiere el cuadrante inferior izquierdo, por la mayor acumulación de líquido y el menor grosor de la pared abdominal. La paracentesis es un método seguro incluso en sujetos con alguna coagulopatía. Pocas veces surgen complicaciones con ella, como hematomas en la pared del abdomen, hipotensión, síndrome hepatorrenal e infección. Después de extraer el líquido de ascitis, habrá que revisar su aspecto macroscópico. Si es turbio, puede ser consecuencia de infección o la presencia de células tumorales. El líquido blanquecino y lechoso señala la presencia de triglicéridos con concentraciones más de 200 mg por 100 ml, y a menudo más de 1000 mg por 100 ml, que constituye el signo característico de la ascitis quilosa. Esta última es consecuencia de la rotura de linfáticos que a veces se observa en casos de traumatismos, cirrosis, tumores, tuberculosis o algunas anomalías congénitas. El líquido de color pardo oscuro puede denotar su gran concentración de bilirrubina y orienta hacia la posibilidad de perforación de las vías biliares. El líquido negruzco puede señalar la presencia de necrosis pancreática o metástasis de melanoma. Es importante enviar el líquido de ascitis para medir en él las concentraciones de albúmina y proteínas totales, hacer recuentos celulares y diferenciales y en caso de sospechar infección, practicar tinción de gramicultivo, así como inoculación del líquido en recipientes para hemocultivo, en la cabecera del enfermo, para llevar al máximo la proliferación de microorganismos y la confirmación diagnóstica. De forma simultánea, hay que contar con la cifra de la concentración sérica de albúmina para permitir el cálculo del gradiente de albúmina entre el suero y líquido de ascitis, SAG, Serum Ascites Albumin Gradient. El gradiente de albúmina entre el suero y líquido de ascitis es útil para diferenciar la ascitis que proviene de hipertensión portal, de la que no tiene tal origen, figura 46.3. Dicho gradiente refleja la presión dentro de los sinusoides hepáticos y permite correlacionarla con el gradiente de presión en la vena hepática. El gradiente de albúmina entre el suero y líquido de ascitis se calcula al restar la cifra de albúmina en el líquido de ascitis, de la cifra de albúmina en suero y tal relación no cambia con la diuresis. El gradiente más de 1,1 gramos por 100 ml refleja la presencia de hipertensión portal e indica que la ascitis se debe a aumento de la presión en los sinusoides del hígado. Según la ley de Starling, un gradiente de albúmina entre el suero y líquido de ascitis elevado refleja la presión oncótica que se opone y equilibra a la presión portal. Entre las causas posibles están cirrosis, ascitis de origen cardíaco, trombosis de la vena hepática, síndrome de Budd-Chiari, síndrome de obstrucción sinusoidal, enfermedad veno-oclusiva, o metástasis masivas del hígado. Un gradiente de albúmina entre el suero y líquido de ascitis menos de 1,1 gramos por 100 ml indica que el líquido no provino de hipertensión portal y tal vez se originó por peritonitis tuberculosa, carcinomatosis peritoneal o ascitis pancreática. En el caso de que el líquido de ascitis tenga un gradiente de albúmina entre el suero y líquido de ascitis alto, mayor o igual de 1,1, las concentraciones de proteínas en él puede aportar pistas sobre el origen, figura 46.3. Las concentraciones de proteínas en el líquido de ascitis que sean mayor o igual a 2,5 gramos por 100 ml señalan que los sinusoides del hígado son normales y que permiten el paso de proteína al líquido de ascitis, como se observa en la de origen cardíaco, el síndrome de Budd-Chiari incipiente o el síndrome de obstrucción sinusoidal. Concentraciones de proteínas en líquido ascítico menos de 2,5 gramos por 100 ml denota que hubo daño y cicatrices en los sinusoides hepáticos, que impiden el paso de proteínas, como se observa en la cirrosis, el síndrome tardío de Budd-Chiari o metástasis masivas en el hígado. El péptido natriurético procerebral, BNP, Probrentide Natriuretic Peptide, es una hormona natriurética que libera el corazón como consecuencia de incremento del volumen y de tensión parietal ventricular. En la insuficiencia cardíaca existen altas concentraciones de dicho péptido en el suero y pueden ser útiles para identificar a la insuficiencia cardíaca congestiva como causa de la ascitis con gradiente de albúmina entre el suero y líquido de ascitis alto.
conviene practicar otros estudios solo en circunstancias clínicas específicas. Si se sospecha peritonitis que es consecuencia de la perforación de una víscera, habrá que medir las concentraciones de glucosa y lactato deshidrogenasa en el líquido de ascitis. A diferencia de la peritonitis bacteriana espontánea, SBP, Spontaneous Bacterial Peritonitis, que puede complicar la ascitis de la cirrosis, véase más adelante complicaciones, se sospecha peritonitis secundaria con concentraciones de glucosa en líquido ascítico menos de 50 mg por 100 ml, cifras de lactato deshidrogenasa más elevadas en líquido de ascitis que en el suero y detección de múltiples patógenos en el cultivo del líquido ascítico. Si se sospecha ascitis pancreática, habrá que medir la concentración de amilasa en líquido ascítico y en estos casos típicamente excede de 1000 mg por 100 ml. El estudio citológico puede ser útil en el diagnóstico de la carcinomatosis peritoneal. Hay que extraer como mínimo 50 ml de líquido y procesarlo inmediatamente. La peritonitis tuberculosa se vincula de manera típica con linfocitosis en el líquido de ascitis, pero puede ser difícil establecer el diagnóstico por medio de paracentesis. El frotis en busca de bacilos ácido resistentes tiene una sensibilidad solamente de 0 a 3%. Un cultivo mejora tal parámetro para el diagnóstico, de 35 a 50%. En individuos no cirróticos, concentraciones elevadas de adenosina desaminasa en líquido de ascitis tienen una sensibilidad más de 90% si se utiliza una cifra límite de 30 a 45 unidades por litro. Si no se confirma la causa de la ascitis, los estudios ideales incluyen la parotomía o la paroscopia con obtención de muestras de peritoneo para biopsia, es decir, estudio histológico y cultivo. Tratamiento. Ascitis. La medida inicial en caso de ascitis cirrótica es restringir el consumo de sodio a 2 gramos por día. Si la sola restricción no basta para controlar la generación de líquido, se recurre a los diuréticos orales, de modo característico, la combinación de espironolactona y furosemida. El primer fármaco es un antagonista de aldosterona que inhibe la resorción de ion sodio en la porción distal del túbulo contorneado del riñón. El uso de dicho fármaco puede estar limitado por situaciones como hiponatremia, hiperpotasemia y ginecomastia dolorosa. Si esta última complicación es muy molesta, en vez de la espironolactona cabe utilizar 5 a 40 mg por día de amilorida. La furosemida es un diurético con acción en el ADN, que suele combinarse con espironolactona en una proporción de 40-100. Las dosis diarias máximas de la combinación de los dos fármacos son de 400 y 160 miligramos, respectivamente. En pacientes con hiponatremia puede restringirse el consumo de líquidos. La ascitis cirrótica resistente al tratamiento se define por la persistencia del líquido anormal a pesar de la restricción de sodio y las dosis máximas de diuréticos, o las dosis máximas toleradas. El tratamiento farmacológico para la ascitis resistente incluye la adición de midodrina, un antagonista adrenérgico alfa-1 o clonidina, un antagonista adrenérgico alfa-2, al diurético. Estos fármacos actúan como vasoconstrictores al contrarrestar la vasodilatación esplácnica. La midodrina sola o combinada con clonidina mejora la hemodinámica sistémica y el control de la ascitis, en comparación con el control obtenido con los diuréticos solos. Aunque los beta-bloqueadores adrenérgicos se prescriben a menudo para evitar la hemorragia por varices en pacientes cirróticos, el uso de estos medicamentos en individuos con ascitis resistente se relaciona con tasas más bajas de supervivencia. Si el tratamiento médico solo es suficiente, la ascitis resistente puede tratarse con paracentesis de gran volumen o una derivación peritoneal intrahepática transyugular, una derivación portosistémica que se coloca bajo guía radiográfica y descomprime los sinusoides hepáticos. La infusión intravenosa de albúmina durante la paracentesis de gran volumen disminuye el riesgo de disfunción circulatoria posterior a paracentesis y muerte. Los pacientes que se someten a paracentesis de gran volumen deben recibir infusiones intravenosas de albúmina, con 6 a 8 gramos por litro de líquido de ascitis extraído. Se prefiere la colocación de derivación peritoneal intrahepática transyugular a la paracentesis de gran volumen para reducir la acumulación recidivante de ascitis, pero se acompaña de una mayor frecuencia de encefalopatía hepática, sin diferencia en las tasas de mortalidad.
La asitis de origen canceroso no mejora con la restricción de sodio ni con los diuréticos. En estos casos hay que someter al paciente a paracentesis de gran volumen, de modo seriado, colocación transcutánea de un catéter de drenaje o en raras ocasiones creación de una derivación peritoneo-venosa, de la cavidad abdominal a la vena cava. La asitis que proviene de peritonitis tuberculosa es tratada con el tratamiento antituberculoso habitual. La asitis no cirrótica de otros orígenes se trata con la corrección del problema desencadenante. Complicaciones. La peritonitis bacteriana espontánea, SBP. Capítulo 127, es una complicación común de la asitis cirrótica, que puede ser letal. En ocasiones, peritonitis bacteriana espontánea también complica la asitis causada por síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, hepatitis aguda e insuficiencia hepática aguda, pero es rara en la asitis de origen canceroso. Los individuos con peritonitis bacteriana espontánea suelen observar un incremento de la circunferencia abdominal. Sin embargo, solo en 40% de los pacientes se identifica dolor abdominal a la palpación y rara vez hay signo de rebote. El cuadro inicial incluye por lo común fiebre, náusea, vómito y encefalopatía de origen hepático, de aparición nueva o exacerbación del mismo cuadro preexistente. En pacientes hospitalizados con asitis, la paracentesis realizada en las primeras 12 horas de hospitalización reduce la mortalidad, por la detección temprana de peritonitis bacteriana espontánea. Se define la presencia de peritonitis bacteriana espontánea por el número de leucocitos polimorfonucleares, PMN, polimorfonuclear neutropil, de más de 250 células por microlitro en el líquido de asitis. Los cultivos de dicho líquido de forma típica permiten identificar un patógeno bacteriano en particular. La presencia de múltiples patógenos en el marco de un mayor número de leucocitos polimorfonucleares en el líquido de asitis sugiere peritonitis secundaria por perforación de víscera hueca o absceso, capítulo 127. La presencia de múltiples patógenos sin que aumente el número de leucocitos polimorfonucleares sugiere perforación intestinal por la aguja de paracentesis. La peritonitis bacteriana espontánea suele ser consecuencia de la participación de bacterias intestinales que se desplazaron a través de la pared intestinal edematosa. Los patógenos más comunes son los bacilos gram negativos, que incluyen Escherichia coli y Klebsiella, así como Streptococcus y Enterococcus. El tratamiento de peritonitis bacteriana espontánea con un antibiótico como cefotaxima intravenosa es eficaz contra aerobios gram negativos y gram positivos. Bastan 5 días de tratamiento, si se logra mejoría clínica. La peritonitis bacteriana espontánea intrahospitalaria o adquirida durante la atención médica a menudo se debe a bacterias resistentes a múltiples fármacos. El tratamiento antibiótico inicial debe guiarse con la epidemiología bacteriana local. Los cirróticos con el antecedente de peritonitis bacteriana espontánea, una concentración proteínica total en el líquido de asitis menos de 1 gramo por 100 mililitros o hemorragia activa de tubo digestivo, deben recibir con fin profiláctico antibióticos para evitar peritonitis bacteriana espontánea. Suele utilizarse norfloxacino oral. La diuresis incrementa la actividad de las opsoninas, proteínas en el líquido asítico y puede disminuir el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. El hidrotórax de origen hepático se desarrolla cuando la asitis, causada a menudo por cirrosis, emigra a través de las fenestraciones en el diafragma y de ahí a la cavidad pleural. Puede ocasionar disnea, hipoxia e infección. El tratamiento es similar al que se hace en la asitis cirrótica e incluye restricción de sodio y si es necesario toracocentesis o colocación de derivación peritoneal intrahepática transyugular. Se debe evitar la colocación de una sonda en el tórax.